Señores, estamos aquí en Mi Gorda Realidad Podcast, grabando uno de los episodios que yo entiendo que va a ser uno de los más importantes para mí, porque voy a hablar desde lo más íntimo de mi vida y de una de las experiencias que más ha marcado mi vida de forma negativa y de forma positiva. Aunque yo sé que tal vez ustedes no le van a encontrar lo positivo cuando vean de qué se trata, yo sí he aprendido a sacar lo positivo de esto y Mi Gorda Realidad Podcast y Mi Gorda Realidad es parte de lo positivo que yo he sacado de esto. Y es una parte de mi vida donde me vi tocando fondo, donde la depresión tocó mi puerta, no supe manejarla y donde tal vez por falta de desconocimiento, por falta de ayuda profesional o por simplemente aislamiento, por todas las cosas que tenía a mi alrededor, no supe cómo manejarla y caí eh, en un momento que no me produce orgullo, pero del que sí me siento orgullosa de haber podido salir y estar aquí hoy con ustedes, que es el tema del suicidio. Para este episodio me quise hacer acompañar de dos personas que entiendo que son importantes en este tema, que es mi acompañamiento de hoy. Estoy muy agradecida de que haya aceptado la invitación, que es la psiquiatra Kiara Vázquez. Gracias por estar aquí, gracias Gracias por a ti por la atención a mi invitación. llamado y a mi amiga y pastora Maggie Partner, que ya estuvo con nosotros en el episodio anterior y está nuevamente con nosotros. Espero que estos dos no sean los únicos para las dos, ella la van a ver mucho por aquí. Pero gracias a Dios entiendo que estos son los dos apoyos que necesito en este momento porque estas fueron las dos partes importantes de mi vida. Tanto la que promuevo al 400, 500,000%, que es el apoyo y la búsqueda de salud mental. Soy promotora totalmente de eso, pero hay una parte espiritual de mi historia que no puedo obviar y la que no voy a hablar mentira, y por eso está aquí también la pastora. Entonces, como lo he dicho siempre, Mi Gorda Realidad Podcast es un podcast orgánico donde se convierte más bien en un conversatorio de educación, de concientización, de un llamado a la población, no solamente de educarse para aprender a ver a los demás como te gustaría que te vean a ti cuando eres tú que estás pasando por la situación, sino también para que sirvamos de herramienta a las personas que pudieran estar pasando por situaciones como las que nosotros expresamos aquí. En este caso, me tocó a mí hablar de mi historia. Eh, no sé si ustedes quieran hacer alguna breve introducción del tema desde su punto de vista A mí las en lo dos. particular me encantaría escuchar a la doctora. Bueno, primero que nada, presentarme un poquito más formal. Claro que sí. Yo soy la doctora Kiara Vázquez, médico psiquiatra. Tengo un máster en psicofarmacología y un entrenamiento en adicciones y patología dual, que es cuando la adicción concurre con una enfermedad mental, ¿verdad? Entonces, nada, realmente el suicidio es un tema que siempre está, siempre va a estar. Es un problema grandísimo de salud pública. En términos sencillos, el suicidio es el acto de quitarse la vida, ¿verdad? De llevar a cabo, quitarse la vida. Pero realmente lo que se busca y lo que busca el paciente con el suicidio no es realmente la muerte, es acabar con el dolor, el sufrimiento que está pasando. El paciente que se suicida realmente no es que quiere morir, es que le quiere dar fin a ese proceso tan doloroso por el que está pasando. Bien. Bueno, apoyando un poco a lo que dice la doctora, saben que la antesala de esto es la depresión y esa tristeza tan profunda por un tiempo tan largo en la que se somete el ser humano y donde nosotros atravesamos esa etapa de un dolor en donde tú piensas que ya tú no vas a salir de ahí. Entonces, en mi calidad de pastora, como consejera, en donde me ha tocado varios casos de esto, yo me he topado mucho con algunos tabúes
de nuestras creencias, porque pensamos que la fe nunca acepta la ciencia, como si una cosa necesariamente tendría que estar desligada de la otra. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, en Proverbios 2:6, dice algo que para mí trae mucha luz, porque dice que conocimiento y ciencia brotan de los labios de Dios. Entonces, si ciencia brota de Dios, significa que Dios nos regaló la ciencia, nos los dio como un regalo para que tengamos herramientas para poder combatir estas cosas. Nunca voy a ser partidaria de que creo firmemente que sí, que Dios puede sanarte, Dios puede sacarte de un cuadro depresivo. De hecho, hay historias bíblicas en donde vemos personajes con los cuales nos identificamos por tanto tiempo, que lo vemos como grandes hombres de Dios, que atravesaron esta etapa de incluso querer atentar en contra de su vida. Pero también creo que asimismo Dios da herramientas para que nosotros podamos salir de esto de la mano de la ciencia. Entonces siempre pienso de que es un factor importante trabajar el área espiritual y también de ir de la mano de la mano de un profesional. ¿Por qué? Porque hay cosas que tal vez como pastora yo no puedo abordar, Claro. y sería muy irresponsable de mi parte yo tratar un tema que tal vez se trate de salud cuando yo ni siquiera me he graduado en medicina. Claro. Entonces, para mí ambos acompañamientos son de extrema importancia y creo que con ambos, con los dos acompañamientos, puedes lograr tener un resultado muy exitoso en una persona. Qué bueno. Me gustó mucho escuchar las dos porque de hecho esos acompañamientos son parte de mi historia. En su momento yo estaba muy joven. eh, Me hubiese gustado mucho conocer de Dios, no de la manera en la que lo conocía, porque de conocerlo, lo conocía como yo digo, como lo conocemos la mayoría de los seres humanos, que nos criamos en una casa dominicana, que Sí. vamos a iglesia, que vamos a esto, que vamos a aquello, pero conocerlo como lo conozco ahora y como lo conocí en el momento Sí. que llegó justo a tiempo, me hubiese servido de mucho, yo creo, porque aunque yo no tenía en ese momento, no tenía tal vez no solo las herramientas, sino el conocimiento y el acceso a la información que existe ahora, eh, tal vez no hubiese tocado fondo por tanto tiempo. Porque ahora, y bueno, tengo muchos años ya reconociéndolo, porque hace muchos años que salí de ahí, gracias a Dios, eh, entiendo que si hubiese tenido alguna herramienta a la mano, eh, los míos fueron muchos factores a la vez, no fue un solo factor, no fue, yo no te puedo decir, ay, fue un duelo, no, porque fueron muchas cosas, fue un duelo, fue enfermedades maltratadas, deterioro físico por enfermedad, eh, una familia desintegrada abruptamente, o sea, un entorno que cambió, yo podría decir que no 360, no 960, eh, en menos de un año. Entonces, al no saber trabajarlo, yo entiendo que por eso duré tanto tiempo intentando quitarme la vida. Mi familia no se daba cuenta, mis amigos no se daban cuenta. Yo era el alma del grupo. Yo siempre fui la que armaba la chelcha, yo siempre era la que hacía los coros, yo siempre era la que cocinaba, yo siempre era la que activaba, yo era la que andaba de discoteca en discoteca y todos los días averiguaba quién, o sea, tú sabes, dónde nos juntamos hoy, con quién voy a salir hoy. Yo salía de lunes a lunes. O sea, te puedo decir que yo llevaba una vida que yo conscientemente lo hacía porque yo decía, tengo que hacerlo, porque es que si me quedo aquí en la casa, la cabeza no me va a dejar tranquila. Eh, Entonces yo tenía una responsabilidad muy grande en ese momento, que era mi papá, que estaba enfermo. Y yo decía, yo no puedo, porque ¿quién me va a cuidar, papi? O sea, ¿quién se va a hacer cargo de papi? Eso era una de las cosas que me paraba, pero no seguía, no dejaba de hacerlo. Y salía, y tomaba, y salía a discoteca, y todo el tiempo hablando, yo consciente, porque puedo decir lo que dentro de mi cuadro, eh,
yo trataba siempre como de tener gente cerca. Porque yo reconocía que si yo le faltaba a papi, tal vez papi no iba a durar el tiempo que yo quería que él durara. Porque yo hablaba, o sea, yo me enfocaba en como, yo como que focalicé mi vida en que el propósito de mi vida era prolongar la vida de mi papá. Entonces yo decía, mi propósito es cuidar a papi. Ya el día que papi no esté, pues ya. No tengo nada que hacer. No tengo un propósito, no tengo nada, no. O sea, hay muchos malos diagnósticos, eh, un sinnúmero de cosas que de verdad ahora las recuerdo y me arrugan un poquito el corazón, pero más en agradecimiento que en dolor, realmente. Porque en esta etapa de mi vida y en un momento donde entendía que era el momento donde ya yo no iba a fallar más, conocí de Dios a través del testimonio de mi pastora, que es muy parecido a lo que me estaba pasando en ese momento, para no dar detalles. Eh, Desde ese momento que empecé a conocer de Dios, a alejarme de esos lugares que llenaban ese vacío, que yo entendía que llenaban ese vacío, comencé a buscar más de Dios, a empezar a conocerme un poquito más, a tratar de ver cómo yo me acercaba más a Él. Puedo decir que visité la iglesia, no me convertí de una vez. Yo, o sea, no pasé a tomar la decisión de llevar una vida como cristiana como tal de una vez. Yo duré más de 8 meses visitando la iglesia y no tomaba la decisión. Yo decía, dentro de la iglesia, yo decía, esto es momentáneo, va a volver su pensamiento, porque puedo decir, por eso quise apoyarme en estas dos partes, estas dos columnas que invité hoy al podcast, porque yo decía, se fueron los pensamientos, o sea, ahora como que he aprendido a transformar un poco mi forma de pensar. Y aunque no pasa con todo el mundo, porque yo entiendo que todo el mundo no tiene la capacidad, yo entiendo que habían cosas mayores que me movían. Hablo desde el amor, eh, que yo decía como, van a volver, o sea, yo tenía como ese temor, como, van a volver los pensamientos, me va a volver a pasar, voy a volver a recaer, va a ser peor, tú sabes. Aparte que yo, fuera de ese momento en que yo empecé a buscar de Dios, también leía mucho libros que no tenían nada que ver con Dios. O sea, nada que ver con Dios. Voy a decir algo que nunca lo he dicho antes aquí. En un momento determinado, después que mi mamá falleció, no sé si algunos han escuchado el tema de la famosa cuija, Sí. De la Ouija. la Ujú. ouija. Ujú. Mi ignorancia en ese momento, y mi tranque, mi bloqueo era tan sensible, yo digo. Yo pienso, tú sabes, ahora tan sensible como tan dependiente de que necesito una guía, de que necesito alguien que me diga qué hacer, necesito que yo entendía que yo a través de ahí podía hablar con mi mamá, cuando no es así, pero ya ese es otro tema, tú sabes, Sí. otro, Estabas en una etapa de vulnerabilidad sí, Sí. muy que fuerte. necesitabas apoyarte de algo. Ujú. Y dentro de el proceso en que estaba pasando, hay algo que se llama distorsiones cognitivas, que pensamos cosas que realmente no son Claro. y nos apoyamos de cosas que realmente no nos van a ayudar. Pero eso es parte de ese mismo proceso. Eh, el punto es que desde que yo conocí a Dios, y vuelvo y lo digo, una de las cosas que no voy a negociar nunca es hablar mentira. Yo sí puedo sostener que y decir que a mí me libró Dios del suicidio. O sea, a mí me sacó el yo crear, tener, conocer a Dios, aceptarlo, cambiar mi vida, mi estilo de vida, convertirme como cristiano, o sea, aceptar al Señor en mi vida y llevar ese estilo de vida, conocer de Él, crear una relación con Él, fue lo que me salvó. O sea, fue lo que me sacó del suicidio, porque en ese momento, aparte de que no tenía el conocimiento, no tenía las herramientas, tampoco tenía nadie que me acercara a la posibilidad de buscar ayuda profesional. Aparte de que en este tiempo todavía el tema de depresión, Sí. suicidio como tal, eh,
temas especiales de personas con una condición mental X, eh, era un tabú. De hecho, entiendo Sí, que todavía sí, hay todavía Todavía. lugares, plataformas hay mucha eh, ignorancia eh, respecto al tema. que no se puede tocar el tema. O sea, yo saltarle, y vuelvo y te digo, yo tenía mis mejores amigas en el entorno, tenía mis mejores amigos en el entorno, tenía mi familia, mis amigos, mis canchanchanes de coro, porque no es lo mismo, Ujú. tú sabes, y nadie se dio cuenta, excepto mi hermana mayor, que en una ocasión, nunca hemos tocado el tema, pero yo sé que ella encontró una carta, que la carta lo único que decía era como las instrucciones de cómo maneja mi papi cuando yo no estuviera. Y ella sí, yo sentía que ella tenía como esa antenita, ya como que, porque incluso hizo que yo me mudara con ella después de ahí. Pero lo que más me preocupa a mí de todo esto, contándolo y utilizando mi historia como base de este episodio, es que a veces los seres humanos queremos vivir tan desconectado emocionalmente de lo que pasa en nuestro entorno y tan ensimismados y vivir de una forma tan egocéntrica en los tiempos de antes, en intermedio y ahora. O sea, estamos viviendo lo mismo. Yo lo veo así. En tanto de que todo yo lo hago por mí, para mí, lo mío lo que vale, primero yo, primero yo, primero yo, primero yo y después el otro, que se te olvida a veces levantar la vista y tratar de ver a las personas a tu alrededor como tú realmente tienes que verla. Entonces, tal vez si en ese momento alguien me hubiese dicho, ok, Diane es así, pero como que está excedida, o sea, como que Ujú. hay cosas que no están bien con ella, porque si tú te pones a ver mi cuadro, o sea, algo tú tienes que decir, tiene que estar fallando por algún lugar. Su mamá se le murió, su papá se le enferma a los 2 meses de mi mamá morir, a papi le dan derrames, le dan 3 derrames juntos. No puedo entrar a la universidad, que era uno de mis mayores proyectos. Básicamente ya estaba enferma. Después de los 17, 18 años me diagnosticaron estéril. Comencé con un tema de un sangrado que me duró 10 años también. Había un deterioro emocional y físico por mi salud fuerte. Eh, Estaba sumamente obesa. O sea, empezó a incrementar mi tema con la obesidad, porque siempre he sido obesa, que es también la base de esta campaña. Y como que no hubo una persona que dijera, ven acá, siéntate. ¿Qué tú estás haciendo por ti? ¿Qué tú vas a hacer por ti? O sea, sí, José está, papi, mi papá, está mal, tú lo estás atendiendo, pero ¿dónde está el espacio que tú estás sacando para ti? ¿Qué tú estás haciendo? Ponte a estudiar. Yo cada vez que tenía chance, yo estaba trabajando, o cada vez que yo empezaba a trabajar, yo entraba de nuevo a la universidad. Yo estudiaba diseño de moda, que esa fue siempre mi pasión, y desde que tenía chance, en un momento por temas económicos, no pude seguir con lo que era el diseño de moda aquí, pero yo desde que pude me puse a estudiar relaciones internacionales, que también es una de las cosas que me movía en Unicaribe. Tampoco la terminé porque papi intentó quitárseme la vida después, Wow. porque yo no pasaba tiempo en la casa. Y cuando ya yo era cristiana, yo dije, no, en mi casa no. Yo sí estoy alerta, yo sí estoy pendiente, yo sí, tú sabes, y menos mi papi, o sea, no. Ahí sí yo busqué ayuda de una ex vecina que yo supe que era psicóloga y también es cristiana. Toda la vida fue cristiana desde que yo la conocí. O sea, cristiana ya tú sabes, desde cuando yo estaba Sí. chiquita, jovencita, 10 años. Eh, Luego con ella no se pudo seguir porque ella lo visitaba ya a la casa, pero yo busqué otra persona que empezó porque papi no hablaba. Él perdió el habla con los Ok. derrames, entonces era un poquito más difícil. Y ahí fue donde yo empecé a conocer la importancia que tenía la salud mental, el buscar ayuda a un profesional de salud mental, porque en el momento que empezaron a tratarlo, a él, empezaron a tratarme a mí. Y ahí fue donde yo descubrí qué tan importante en cada proceso de tu vida, en cada duelo, en cada pérdida, en cada espacio que tú entiendes que se te sale de las manos, las cosas que te están pasando, que están pasando a tu alrededor, no solo tú tienes que buscarle a Dios, porque vuelvo lo digo, a mí me sacó Dios de ahí, de ese lodo donde yo estaba, pero entiendo que todo el mundo no es igual.
Y las personas tenemos que aprender a reconocer cuando necesitamos ayuda. Y ustedes Claro. como profesionales están para eso. Entonces, eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Ese es el mensaje que yo quiero llevar hoy. Entonces, la pastora está aquí para, obviamente, apoyar y corroborar el tema de lo importante que es tener una relación con Dios, pero también está la doctora aquí para sustentar y guiarlo a usted y darle como herramienta qué es la parte más importante, de dónde ustedes deben agarrarse, dónde ustedes deben ir, qué deben hacer, cómo hacerlo. Esa sensación, explicar esa sensación que yo sé que ella lidia con eso todo el tiempo, cuando la gente dice, yo tengo esta sensación de esto, me pasa aquello, y que yo sé que es algo que se le sale de las manos a uno, porque a mí me pasó durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué, cuáles temas pudiéramos utilizar como herramienta ya teniendo mi historia como base y pueden tomarla de ejemplo para lo que ustedes entiendan que deben? Bueno, mira, tu testimonio es increíble, increíble, porque, o sea, la relación con Dios, no solo con Dios, la espiritualidad es algo muy, muy importante en la persona. E incluso está descrito como un factor protector ante el suicidio y otras enfermedades mentales y que se agraven esas enfermedades mentales. Está como factor protector la religiosidad, el espiritualismo, buscar de Dios, estar en un entorno, porque eso te brinda un grupo de apoyo que quizás en la casa no se tenga, en los amigos no se tenga. Entonces, eso está descrito. O sea, eso es un factor protector. Y cuando hablamos ya del tema per se, de depresión, suicidio, los datos son crudos. Aunque no queramos ser Ujú. crudos, los datos son crudísimos. Y nos hablan de que esto es un problema de salud pública, de salud global. O sea, se estima que se mueren 800.000 personas por suicidio. Wow. Se quitan la vida al año. Y eso equivale a una persona cada 40 segundos se quita la vida. Una persona cada 40 segundos. Y aquí no solamente hablamos de personas con obesidad. No, para No, nada. Aquí estamos hablando Aquí literalmente de hablamos salud mental. de que hay un problema grandísimo de salud mental que luego de la pandemia se agravó muchísimo, Ujú. que todos, o sea, nadie quedó exento de desarrollar un problema de salud mental, porque los problemas de salud mental pueden tener su carga genética, o sea, venir por herencia de familia, pero también entran lo que son los factores ambientales. Y ahí es que se nos complica la cosa. Porque si las enfermedades mentales fueran simplemente biológicas, ¿verdad? Por desequilibrio de neurotransmisores, desequilibrio químico, desequilibrio hormonales, ¿verdad? Simplemente biológico, le tuviéramos más fácil. Los medicamentos actuaran más rápido, fuera todo más fácil, pero entra lo que son los factores ambientales, los factores psicosociales, Ujú. de que yo tengo una personalidad, de que yo tengo una persona que es vulnerable y esa persona vulnerable me le pasa un trauma, se me le muere alguien, se me complica tantísimo la cosa. Y también tengo otra persona que no es vulnerable genéticamente, pero ha pasado por tantas Ujú. cosas en su vida que, no, que lo lleva a una depresión. Y no solo el paciente con depresión se suicida. No, eso yo le iba a hacer ese comentario que en una ocasión un grupo de amigos manejamos un tema de algo que le pasó a un amigo de nosotros muy allegado y todos reaccionamos de la misma forma y fue, hay que buscarlo, hay que ver dónde él está porque el carácter de él es muy explosivo. Entonces nosotros lo que pensamos al momento fue, él va a reaccionar de tal manera, o sea, va a hacerle daño a fulano, pero también se va él de una vez
Y literalmente él iba a eso. Pero fue por el carácter, no porque él nunca ha sido depresivo, sino por el carácter que tiene tan explosivo. Pastora, me ha tocado donde he expuesto mi testimonio, que públicamente ha sido muy pocos los lugares, porque entiendo que es un tema muy delicado, un tema que por eso quise apoyarme en ustedes, porque no quiero desinformación, no quiero mala guía, no quiero mal ejemplo, quiero herramientas, certeza, empatía, sobre todo autoempatía. Yo cambié mucho en mi vida la ¿cómo se dice? Compasión. Yo cambié mucho la autocompasión por empatía hacia mí misma, para poder entender un poco de todo lo que me pasaba. Y me funcionó mucho más que tenerme pena y compasión realmente. Entonces, me ha tocado que me cuestionaban, me decían, y me ha tocado otras pérdidas, otros momentos de debilidad emocional de siendo cristiana. Y me decían, pero ¿y cómo tú, cómo? Le comentaban estos días que una joven le estaba diciendo a otra que estaba hablando de que ella estaba pasando por un cuadro depresivo, pero ella es cristiana, o sea, cristiana full, que sirve en su iglesia, que está activa, que es consejera, que apoya. Dijo, pero ¿y cómo puede ser que tú siendo cristiana estés deprimida? Otra cristiana fue que le Ujú. hizo el comentario. Sí. Entonces, ¿le ha tocado a usted lidiar con eso? Uf, muchísimas veces. Yo creo que ese es el factor más común dentro de la iglesia. Tú eres cristiana, ¿cómo es posible si tú tienes a Cristo? Yo creo que hay varias cosas que nosotros debemos entender primero. Lo primero es que los cristianos no estamos exentos a que nos pasen situaciones, porque Claro, nosotros estamos en el mundo y somos humanos. claro. No somos extraterrestres o superhéroes y a veces nos han vendido la fe como si fuera una píldora mágica en donde ya no te va a ocurrir Donde nada. no hay problemas. Pero el mismo fundador de lo que hoy nosotros creemos o la filosofía de vida que seguimos, que fue Jesucristo, dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. O sea, no estás exento ni de enfermedades. ¿Por qué? Porque tenemos cristianos que son personas muy creyentes en Dios, que aman a Dios con todo su corazón y mueren de cáncer. Claro, Tenemos cristianos que son muy buenos, que son personas firmes, con una fe que da frutos, y sin embargo le suceden cosas malas. ¿Por qué? Porque el estar en el mundo nos hace ser vulnerables a las cosas que suceden en el claro, mundo, no nos cotidianas. hace exento. Y esto tampoco nos exime ni de la tristeza, ni de atravesar tal vez etapas en donde vamos a vivir o experimentar periodos donde vamos a estar ansiosos, donde vamos a sentirnos tristes, incluso caer dentro de la depresión. La depresión tiene un factor que también es físico y por eso puede en nosotros, como cristianos, perfectamente suceder. Te presento dos personajes que son súper reconocidos en la Biblia. Está Elías, que después de acabar de hacer una de las demostraciones de parte de Dios más grandes dentro de su andar como profeta, se fue a esconder en una cueva porque tenía miedo y se deprimió. Y la Biblia y todos los factores que presenta, cuando tú ves lo que atravesó Elías, te vas a dar cuenta de que estaba deprimido. ¿Qué hizo Dios? Empezó a atacar a Elías, a preguntarle por qué tú estás deprimido. Pero no fui yo que... Dice la Biblia que Dios se presentó a él y mira de qué manera, en un silbo apacible. Lo relata a sí mismo la Biblia y le habla, Elías, ¿qué haces en esta cueva? ¿Por qué estás aquí? Cuando Elías le contesta, le dice, oye, come, sal, porque otros profetas no han doblado sus rodillas. Hay más que son como tú y que creen en mí. Vamos, ven. Y le da instrucciones. Lo alienta, le dice lo que debe de hacer. Tenemos el caso también de David. David estaba siendo perseguido por el rey para asesinarlo. Sin embargo, David cae en una depresión y en la Biblia, en los Salmos, él relata en un momento de cómo se sentía. Él relata cómo estaba su situación. Ahora, nuestro máximo ejemplo es Jesús. Momentos antes de ir a la cruz, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué relata la Biblia acerca de Jesús? Jesús estaba en un cuadro tan ansioso y de tanta tristeza que dice que Jesús
suda gotas de sangre. Entonces, si el mismo Jesús atravesó por eso, ¿qué nos hace pensar a nosotros que estamos exentos o que somos infalibles a experimentar esto? No lo somos. Ahora, tenemos una certeza que ahí es donde nosotros debemos estar claros de que podemos salir de eso y de que esa situación de la mano de Dios puede ser vencida, podemos resolver eso que está en nuestra alma. ¿Por qué? Porque el único que conoce y que sabe cómo funciona nuestro ser completo es Dios. Y Él es el que nos puede dar esas herramientas para nosotros salir adelante con esto, para nosotros terminar con esa depresión. Ahora, como bien les dije al principio, o sea, Dentro de aparte de esas estar Él, herramientas, nos regala la belleza de la ciencia para que también nos acompañe en este camino. Tenemos también que entender que somos tripartitos y el ser humano debe estar bien integralmente. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Y en nuestra alma es donde se maneja el tema de las emociones, en donde se manejan todas esas cosas que tienen que ver con nuestra salud mental, con nuestra psiquis. Y ya el espíritu es lo que se conecta con Dios. ¿Qué debemos hacer? Verificar cuál es la causa de esta depresión y obviamente no tratar el problema por los síntomas, no tratar de solucionar los síntomas, sino a tratar el problema de raíz. Y vuelvo y repito, aquí cómo nos vamos a dar cuenta cuál es la raíz de esto, con ayuda de un profesional y también con una ayuda de un acompañamiento espiritual. Hay algo muy importante que dice David, porque David atravesó varias depresiones, cuando él peca que adultera con la mujer de uno de sus mejores soldados, de los más leales. Dice la Biblia, callé y se envejecieron mis huesos. Entonces hay algo, hay una liberación cuando las personas pueden hablar, cuando las personas pueden sacar de su alma lo que les está sucediendo. Y es bíblico cuando, o mira, por ejemplo, para ponerte un ejemplo ya como un poquito más sencillo, cuando tú vas caminando, que de repente tú te das un golpecito en ese dedo meñique del pie que duele más que... Cuando tú gritas es cuando tú sientes como que una liberación. Entonces, así mismo sucede en nuestra alma. Mientras callemos eso y esté dentro de nosotros y no lo compartamos, no lo hablemos, no lo externemos, no busquemos esa ayuda, eso nos va a envejecer por dentro y eso es lo que termina destruyendo nuestro espíritu y nuestra alma y luego termina destruyendo también o afectando incluso hasta nuestra salud física. Entonces, busquemos acompañamiento, busquemos ayuda. Siempre hay una salida. No creamos que vamos a morir ahí o que todo se terminó ahí. No, siempre hay una salida para lo que estamos experimentando y tú puedes salir de esa tristeza, de esa depresión, de eso que te hace querer terminar con tu vida. no, ese tema del suicidio va mucho más allá de que una persona venga y te diga, tú te puedes parar, Ujú. tú puedes. Échale Tú, ganas. mira, yo soy, discúlpeme doctora por lo que le toca. Sí. Yo no soy pro Es que eso no se coaching. le dice. Espérate, Eso no Es se como le que dice. sí, estoy aquí en pero una depresión mira, porque quiero y no le quiero echar ganas. ¿Quién Por te dice a Dios. ti que yo no estoy echando ganas? no, espérate, y Dios yo te voy a mío. decir algo, eso de, tú sí puedes, porque mira, yo salí adelante y yo puedo. ¿Y con qué autoridad, Señor? Gracias. Porque de verdad que yo a veces también pienso y digo, gracias, Padre, porque tú como que has puesto cierto granito de discernimiento en mí. ¿Con qué autoridad yo le digo a una persona que yo me doy cuenta o que me dice que está deprimida, que está depresiva, que no quiere, que no tiene deseo de vivir? ¿Con qué autoridad yo le digo a esa persona, chacha, tú eres loca, tú sabes todo lo que tú tienes por delante, mira qué familia tan bella tú tienes, mira qué hijo tan lindo, mira que sí, que mira ese negocio tan próspero que tú tienes, Entonces lo que esa hacen es carrera que tú cargarlo tienes. de culpabilidad. O Mira, sea, y a tú la di que tristeza le tirado, añaden sí, culpa. di que tú tiras en esa cama, mira, párate de ahí, hazme el favor, y báñate, y ponte una ropa bonita, y maquíllate. Señores, yo le voy a decir algo. Ya yo no lo hago como antes. Yo estoy maquillada hoy, pero ya yo no dependo tanto del maquillaje. Sí. Yo crecí viendo a una madre que se maquillaba hasta para salir al colmado. Y después de grande, yo entendí que detrás de ese maquillaje había muchas cosas, porque yo
era una que detrás del maquillaje, de ese maquillaje que todo el mundo me conoció siempre, que yo Ujú. andaba siempre súper bien maquillada, yo trataba de esconder todo eso que yo llevaba adentro. Y yo sé que hay muchas personas, la doctora que me corroboré con eso, que tienen esa sensación de que no quieren seguir en el mundo, de que no quieren seguir adelante con nada. Y a veces, muchas veces, ni siquiera entienden por qué se sienten así. O sea, ellos mismos se autoanalizan y dicen, pero ¿por qué yo me siento así? Sí, mira, en el tema específicamente de depresión, tenemos algo que tienen todos los médicos prácticamente, que es la triada de Beck. Lo único que lo de nosotros es de salud mental Claro. y por un psiquiatra, Aaron Beck. Entonces, eso habla de tres ámbitos que son cruciales en nuestra vida, que se distorsionan totalmente en una persona que está padeciendo de depresión. Y es la forma en cómo se ve a sí misma, Ujú. cómo ve el entorno y las personas que lo rodean y cómo ve el futuro. Y todo eso se ve de forma negativa, por esa distorsión cognitiva que mencioné al principio. Entonces, no es que yo no eche adelante, no es que yo no le dé ganas, es que no tengo No hay fuerzas, forma, es que señores. Ujú. todo en mi mente está negativo. Sí. O sea, no hay una salida. La única salida que ahora mismo yo encuentro es quitarme la vida. Y realmente esa no es la salida, pero se entra en un estado de negatividad tan grande, de ver el mundo tan negativo y verse a sí mismo, que esa es la única solución que le encuentran y no es morir, no es quitarse la vida, es finalizar ese Ujú. dolor, porque no es solamente depresión. Una persona con psicosis, escuchando el día entero y el día entero, eso Mm. agota, eso cansa, o Doctora, y sea, que eso muchos desgasta. pacientes depresivos pueden ocultarlo demasiado bien. Yo soy el Em, vivo ejemplo de Les eso. comentaba al principio que sufrí la pérdida de un familiar por ese motivo. Sin embargo, ese primo mío siempre estaba sonriendo, siempre estaba ayudando a los demás, Mm. siempre era sumamente cariñoso, o sea, él era extremadamente cariñoso con todo el mundo. Nadie podía creer cuando sucedió eso. O sea, todos estábamos en shock porque decíamos, pero ¿cómo? Entonces, eso se puede camuflajear muy bien. Tú tienes que, o sea, tú tienes que leer muy bien a tu familiar o a la Ujú. persona que está cerca de ti para tú darte cuenta de que algo está pasando dentro de ese ser y no ser parte del problema, porque a veces también nosotros por querer ayudar hablamos de Mm. más. Entonces, a veces ni siquiera es necesario que tú hables Ujú. con esa persona. A Mm. veces Sí, esa que persona solo estés. necesita que tú estés presente, que tú lo abraces si él lo requiere, o que estés ahí, o que le escuches. Tal vez no necesita que tú le hables, porque nosotros a veces somos muy imprudentes con las palabras y no sabemos qué palabras estamos emitiendo que puedan lograr herir a una persona y agravar Sí. el problema. Entonces tenemos que tener en cuenta, si ya usted sabe de un familiar que está atravesando por esta situación, edúquese, porque educarse no cuesta Hay nada. un tema Ujú. fuerte Busque usted también, ok, de esa persona ahora desconocimiento. mismo no quiere buscar ayuda, pero yo misma trato de encontrar algún psicólogo o algo y veo de qué manera puedo persuadir a esa persona a llevarlo a ese punto de que pueda ser Sí. ayudado. Una Y que pregunta, quizás doctora, no es que no quiera buscar ayuda, es que Ujú. no que no sabe sabe, Sí, que cómo no sabe. expresar, cómo exactamente. buscarla. No es que no la quieran Ujú. buscar, es que no No saben. sabe. Eh, cuando cuando un familiar se da cuenta, o un amigo, porque muchas veces, a veces los amigos están mucho más cerca que la familia. Sí. A mí me pasó un tiempo que yo tenía mucho más cerca a mis amigos que a mi familia. Se da cuenta de esto, percibe o se le clava esa espinita, como yo dije que se le clavó, que yo sentí, me di cuenta que se le había puesto en el pie a mi hermana. Lo correcto es abordar directamente a esa persona, como expresarle, me di cuenta que tú estás intentando hacer esto, lo otro, tratar
Es correcto abordar a la persona. Lo que hay que saber cómo abordar a la persona, porque no podemos disparar algo en esa persona. Es más, dejarles saber que estamos para ellos y estamos dispuestos a ayudarle a buscar ayuda. Estamos ahí. Cuando te sientas preparado, yo voy contigo. Yo sé que estás pasando por algo. Vamos a buscar ayuda. Pero cuando no se es profesional de la salud mental, podemos decir palabras que disparen esa conducta suicida. Eh, Cuando es un familiar que se da cuenta, ¿es correcto como mantener la discreción o apoyarse en otros familiares para hablar sobre el caso o hacerlo de forma discreta? Tal vez reunirse y que la persona en cuestión no se dé cuenta de cómo vamos a manejar esto. Mira, me di cuenta de que está pasando esto y esto, cómo se va a manejar. Lo digo porque estoy hablando desde una perspectiva muy personal, en mi opinión muy personal. Nada del terreno de la pastora Maggi, nada del terreno de la doctora Kiara, para que no vayan a tomarlo como... En la familia dominicana, en nuestra cultura, nuestra educación, hay muy poca discreción y tacto a la Ujú. forma de manejar temas Sí. familiares. Y es un tema cultural, o sea, un tema de educación de nosotros. Y digo de nosotros porque me incluyo, soy dominicana y es parte de nuestra cultura. Es muy, yo siento que al dominicano, dentro de su forma jocosa de ser y hacer y decir las cosas, le es como tan fácil hablarle a los demás sobre los problemas ajenos Ujú. de una forma donde tú piensas que tú estás ayudando. No, pero mira, sí, porque tú sabes que fulanito está pasando por esto y por qué ayudarlo. O sea, tenemos nosotros como dominicanos, voy a hablar desde mi plataforma, aprender a tener un poquito más de tacto, Claro, a informarnos, empatizar. educarnos. Están ahí. La información está. Sabes que yo leí algo que me impactó mucho. Me impacta de igual forma porque yo obviamente al haber pasado por eso, pues soy un poquito más sensible a este tema. Porque pienso mucho en la gente de que pudiera estar pasando por eso y que al igual que yo en su momento, nadie se dio cuenta. Tú vas al trabajo, tú vas a tu rutina. Yo tenía trabajo, yo estaba estudiando, yo hacía de todo. Yo Que, fiestaba, yo salía, yo bebía, yo claro cocinaba. que, disculpa que te interrumpa. O sea, incluso cuando habló la pastora, eso está descrito. Depresión sonriente se Sí. llama. Ah, ok. Wow. Y hemos visto muchísimos artistas que llegan al acto Ujú, del suicidio y nadie se imaginó, Wow. nadie nunca. O sea, hace poco pasó con un presentador de televisión ujú. y cuando se vio su historia, había una depresión sonriente, un actor también Sí. hace poco, Hay varios. O sea, tú un te pones chef también, todos los y días. nunca nadie se dio cuenta porque está eso. Todos los días, a mí que ya yo tengo más de 7 años con mi campaña, la campaña de Mejor Realidad, aunque lo estaba haciendo de forma muy orgánica y no me había atrevido a tomar el paso de hacer como público todo lo que siempre he querido hacer. eh, Siempre vivo viendo las noticias y viendo. Y una de las cosas que me llamó la atención es que cuando tú buscas información acerca del rango, la estadística de suicidios en nuestro país, te da una estadística de que son tanto al año, lo que viene siendo un 1%. de- Le voy a ser sincera, no la busqué para el podcast en sí, no la busqué ahora, pero sí la tengo porque es un tema que siempre ha sido de mi interés. Pero lo que más me llamó la atención es que al final dice que no entramos dentro del rango para escandalizarnos por lo que nos está pasando desde este tema socialmente. Y yo digo, si una vida no es motivo para escandalizarse en todo el sentido de la palabra, ¿qué nos queda a Ujú. nosotros como sociedad? Ujú. O sea, yo no sé si ustedes entienden mi punto de vista. Te entiendo tanto que voy a abogar por la quinta enmienda. Y voy a guardar silencio ante eso. Sí, y tú sabes que últimamente, eh, no digo que me haya afectado, pero sí me hace mucho ruido eso. Y es porque yo entiendo
que hay mucha desinformación, mucha falta de educación. Y con todo lo que hemos pasado antes, durante y después de la pandemia, donde muchos pensamos, wow, este tiempo de confinamiento tal vez nos va a ayudar a reflexionar, a ser más empáticos, a ver que dependemos tanto de, en mi caso, yo digo que dependemos tanto de Dios, o sea, yo particularmente yo dependo en mi totalidad, digo yo digo que si Dios no caminara atrás, al lado y adelante de mí, yo no sé dónde yo estuviera, pero eh, que vamos a ser más empáticos, cónchale, tú vas a ver que va a ser diferente, que va, señores, yo ni Es, sé, en verdad, es yo que prefiero quedarme callada, ¿verdad? Como te digo, porque yo no quisiera utilizar una palabra que no sea la no, correcta. mire, que hay, en cuanto a la pandemia y esa cuarentena, pasó algo que es un factor de mal pronóstico para todas las condiciones de salud Wow, mental, y es el aislamiento social. Hmm. Y todos tuvimos que aislarnos, todos, wow. sin excepción. Y eso es un factor negativo para Y fue un cualquier factor que enfermedad. tocó todos los entes sociales, Sí, Todos, todos. todos. Es todos así. los entes sociales en todo el sentido de la palabra. Y yo que estoy muy cerca y que vivo todavía, tú sabes, como en un lugar donde hay personas clase media, baja y eso, que decían, ay, el dominicano todo se lo goza, el dominicano vive del cuento, el dominicano es, el dominicano otro. Yo veía tanta dificultad, tanta carencia, tanta necesidad Ujú. de amor, de empatía, de compañerismo, de, de tantas cosas que al final de cuentas el dinero era lo menos que importaba. Pero sin embargo, en este tiempo, el dinero es una de las causas mayores del Ujú. tema. Sabes Así, que, Ujú, disculpa que te vaya a interrumpir en esta parte, porque estamos hablando de la pandemia específicamente, que ujú, dijimos que íbamos a salir. Mira, hay algo, yo no estoy para nada en contra ni de los coach, ni de de las personas que su rol es ejercer motivación sobre los demás. Pero yo siento que nosotros tenemos que tener un poco de cuidado en esa motivación desmedida y en ujú. ese positivismo Tóxico, tóxico. sí, literalmente. No sé si ese es el término correcto, Sí, pero le como va muy bien. ese positivismo extremo de tú lo puedes todo, tú Mm, puedes solo, tú eres súper mega único y todo lo que tú te propongas en la mente, tú lo vas a lograr. No es una realidad no, para nada. no, para nada. muy Y lejos yo está, creo de hecho. que eso nos ha colocado a nosotros unos estándares tan altos que hace que los niveles de frustración en las personas sean mayores. Sí, y disculpe, y no es que no podamos lograrlo, Ujú. no es que no seamos, es que se limitan a decirte que puedes, que eres, pero no dan las herramientas No. necesarias. Porque En- no es que no se puede, todo se puede en esta vida y lo que no se puede ya se lo están sí, inventando. Sí, sí, porque está fuerte. La cuestión es que hay que tener las las herramientas herramientas. Y no, y yo necesarias. siento que el problema está en dirigir al ser humano a que solamente se debe valer por él mismo. No me refiero a la Ujú, independencia, ujú. me refiero a que a hacerte entender de que todo en la vida tú lo puedes alcanzar solo. Y no, nosotros, el ser humano, no fue hecho ni fue diseñado para estar solo. No fuimos diseñados para eso. No fue tampoco el propósito de Dios al crearnos. No lo somos. Nosotros necesitamos acompañamiento de seres humanos. Por eso cuando estamos hablando de este tema de la depresión, decimos, tú necesitas tener un acompañamiento profesional, un acompañamiento espiritual, un acompañamiento de un amigo que tú sientas o un familiar que tú sientas cercano, porque el ser humano necesita, o sea, como que algo lo sostenga
hasta cierto punto. No me refiero a que no podemos ser independientes o que necesitamos ser dependientes emocionalmente de otras personas. No me refiero a eso, No, sino pero que una red de necesitamos apoyo. una red de No, apoyo. a Y eso eso es iba. saludable, que nosotros Claro. tenemos que aprender que eso es sano. El tener esa red que te dé soporte en el momento en que tú lo necesitas. Y en algún momento tú también vas a servir de soporte para otro Claro. que lo necesita. Yo voy a tomarme unos minutitos porque quiero eh, que cada una desde su plataforma, obviamente, pues tenga la palabra antes de que termine el episodio. Pero para mí, la red de apoyo es sumamente importante. Y lo digo porque, aunque hay una parte que me la voy a reservar porque es exclusiva para algo que viene por ahí, eh, yo quisiera como que la gente entienda, que haga un stop en su vida, sobre todo las personas que entienden que están depresivas o que están pasando por un duelo, que simplemente se sienten tristes por algo, eh, que miren a su alrededor. Miren a su alrededor. Y se lo dice una persona que estuvo ciega por muchos años, que entendía que todo el mundo me decía las cosas de la boca para afuera, que a mí nadie me quería, que a mí nadie, yo no le importaba a nadie. Sí, alrededor siempre tenemos personas que cuando nos dicen las cosas, a veces tal vez no nos lo dicen de la forma correcta, pero nos lo dicen desde el amor. Son personas que están dispuestas a darlo todo por ti, son personas que están dispuestas a apoyarte, a ayudarte, a darte la mano, a no soltarte. Entonces, hagan un stop y traten de ver a su alrededor y aférrense a esas personas porque sí la tenemos siempre, aunque tal vez tú no estés en el mejor grupo o en el mejor coro de amigos, siempre hay uno. Siempre hay uno que le clava esa espinita a uno que dice, cónchale, pero cada vez que a mí me pasa tal cosa, fulano está ahí. Cada vez que yo digo tal cosa, fulano me corrige, o fulano me dice esto. Chequen bien su alrededor, rechequen bien su Y si entorno, no lo tienes, búscalo, búscalo. porque no se te van a negar. No se te Entonces, van a yo para negar. mí eso es una parte importante y sé que es difícil, sé que no es fácil levantarse, sé que no es fácil. Mi testimonio nunca ha sido fácil para mí contarlo porque toca fibras muy profundas de mi vida pasada, pero lo hago siempre desde el agradecimiento, porque Dios ha sido muy bueno conmigo y he aprendido a reconocer dentro de todo lo malo y de todos los procesos lo bueno que Dios ha sacado de todo eso. Por eso le dije que al principio eh, había una parte positiva de mi vida, de esa etapa de mi vida, y es que yo estoy aquí hoy, estoy viva y estoy dando mi testimonio. Entonces, la vida continúa, los problemas pasan, las cosas siempre tienen soluciones. Ni tu vida vale menos, ni la de los demás tampoco. Todo tiene valor en la vida, todo a nuestro alrededor tiene valor en la vida. Siempre van a haber personas mejor, mayores que tú, con mayor y menores logros que tú, pero nadie va a ser tú. Si tú no aprendes a reconocer lo bueno que hay en ti, lo que Dios ha depositado en ti, definitivamente no vas a poder salir de ahí. Y sí es posible salir. Con la ayuda, con la herramienta necesaria, sí es posible salir. Yo quisiera que la doctora, al igual que la pastora, desde su plataforma, cada una, pues nos den una herramienta de una persona que se sienta triste, que entienda que está pasando por ese momento de duelo, porque a veces no, si, tal vez no, en el momento no tiene ese pensamiento de que no quiere existir, pero el durar tanto tiempo y permanecer en este estado de ánimo es lo que yo entiendo que deteriora tu salud mental y tu Claro. estado emocional y te lleva a ti a eso. Entonces, ¿cuál sería como la primera herramienta que usted le da a una persona que pudiera estarle escuchando en este momento? Bueno, lo primero es, no solo lo primero, lo más importante es saber que buscar ayuda no es un acto de debilidad, No, para es un nada. acto de valentía. Así es. Por lo que si tú o alguien que conoces está lidiando con pensamientos suicidas, es crucial hablar con alguien de confianza, ya sea un amigo, un familiar, un maestro, un consejero o un líder religioso incluso. Hay que buscar ayuda profesional de un psiquiatra, un psicólogo o un terapeuta, hasta un coach, pero Claro. buscar la ayuda. También contamos, no sé, o sea,
algo que quizás no todos sepan, pero contamos con lo que es la línea vida, que es totalmente gratis. Y el número es 809-212-02. Es del Estado, es totalmente gratis y tienen personal totalmente capacitados para intervenir durante una crisis. Además de ¿Dónde que, usted pues, trabaja, doctora? Porque deme los detalles, ¿verdad? claro, ahí va a llegar a tirar primero lo gratis. Sí, 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 pero todos son importantes. Claro. Pero pueden encontrarme a mí y a otros profesionales de salud mental increíblemente capacitados en Preven Soporte Integral, Torre Profesional Corazones Unidos, en NACO, en la suite 206. Así que ya ustedes saben, en Prevent también está la doctora Ann Benjamin, que ha sido siempre un angelito de mi campaña, que me ha brindado apoyo. De hecho, mi contacto entre la doctora y yo, estoy Así muy es. agradecida de ella porque siempre que le he necesitado ha estado ahí. O sea que síganla, síganla todas, pero síganla porque a veces un simple post, Ujú. Puede ayudarte a señores, o salvar Sí. tu sea, vida. Es así. te cambia el día. No, y Te que, cambia y el día. que yo hablo de que yo estoy allá, pero no soy solo yo. O Claro. sea, y mi fuerte ni siquiera es este. Son los demás profesionales que yo sé que están mucho más capacitados que yo para esto. Wow. Entonces, vamos a terminar con una de las partes que yo entiendo que ha sido la más importante para mí, que es el soporte espiritual que he tenido siempre en mi vida, de parte de mi congregación. La pastora Maggie es parte de ella y de la presencia y de lo que ha hecho Dios en mi vida. Entonces, ustedes de su plataforma, pastora. Sí. Si puedo darle un consejo, permanezcan en Dios. Dijo Jesús, yo soy la vid verdadera y el que Amén. permanece en mí podrá dar frutos. Tal vez hay algo que te hace sentir que estás desconectado de tu Padre y no es así. Simplemente es un momento, es una temporada que estás atravesando de la cual vas a poder salir. Amén. Como dijo la doctora, solamente tienes que levantar esa manito y buscar esa ayuda que te hace falta, llenarte de todas esas herramientas que te van a hacer salir adelante, porque sé y tengo fe de que Dios puede hacerlo y que si estás en las manos correctas, también vas a poder salir adelante y también vas a poder salir de este mundo tan oscuro del cual tú sientes que no hay solución. Sí hay solución, sí hay herramientas, sí hay un momento en el que tú vas a mirar hacia atrás y te vas a dar cuenta de que todo eso sirvió para que hoy tú pudieras descubrir que hay un propósito en tu vida. Amén. Tú eres valioso, eres valiosa, tú le importas a tu padre está contigo en ese momento de dolor, sí, él te está mirando, sí, él llora contigo, sí, él te abraza cuando tú sientes que ya las fuerzas se terminaron. Y así mismo dice la Biblia, que él le da fuerzas al débil, que él hace que el que ya no puede seguir caminando, que siga caminando. Dice que tú vas a pasar por las aguas, pero no te van a ahogar y que vas a pasar por el fuego y ese fuego no te quemará, perdón. Así que ahora tú te sientes en ese fuego, ahora sientes que te estás ahogando, pero hay un Padre que te está esperando y sobre todo hay personas valiosas que están alrededor tuyo, que te aman, a las cuales les importa, que quieren estar ahí para sostenerte. Así que confía en Dios y confía en las personas que Él ha puesto a tu lado para que te encaminen al propósito correcto. Amén. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a ti. Espero que como digo siempre, este episodio sea de mucha ayuda para todo el que lo necesite. Obviamente van a conocer parte de mi historia a través de él. Y quiero que siempre lo vean de una forma positiva, porque ese es el único propósito de Mi Gorda Realidad Podcast, es poder llevar concientización, educación a nuestra población, no solamente en República Dominicana, sino en cualquier parte del mundo que puedan ver el podcast, que encuentren no solamente mi experiencia de vida,
desde la obesidad, sino también en la experiencia de vida de las personas que yo invito aquí, los profesionales que me acompañan, las personas de mi entorno que de cierta forma también se prestan para ser parte de ellos y a través de su historia también que podamos servir de motivación y de que ustedes entiendan que sí se puede. No de una forma tóxica ni insistente, pero sí se puede. O sea, sí se puede, literalmente sí se puede. No, no, yo no promuevo el que es fácil. A mí nunca nada me ha sido fácil, pero sí Sí, ha sido posible. posible. Fácil no, pero posible sí. Así que muchas gracias. Y ya saben, compartir, like y seguir siendo parte de esta comunidad que tenemos mucho por hacer. Gracias. Gracias a ti por dar voz a este tema tan vital. Recordar siempre que hay ayuda disponible y que hablar sobre el tema es solamente el primer paso hacia la mejoría. Así Amén. es. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Es todo por hoy.